Hola a todos, a todas. Me presento, mi nombre es Osvaldo Contreras. Hoy les voy a ayudar en completar el currículum de postulación y el formulario de postulación para la beca de doctorado nacional año 2020. Esto se enmarca dentro del programa de apoyo de la Vicerrectoría de Investigación comandada por la futura Escuela de Graduados. Entonces, como podrán ver en la pantalla, primero lo que vamos a hacer es revisar un poco el currículum de postulación. Yo les voy a dar algunas claves y recomendaciones acerca de este currículum, qué es lo que deben hacer particularmente y en ciertos casos qué es lo que no es tan recomendado de hacer. Y también vamos a terminar posteriormente con el currículum de postulación y vamos a revisar esas 4 preguntas que consideramos importantes porque son 4 preguntas que no están parametrizadas, entonces es donde nosotros em, como por ejemplo algún postulante a alta beca doctorado nacional, es un puntaje en el cual esto puede a ustedes ayudarle, puede marcar una diferencia en su puntaje total y por ende en la obtención de la beca doctorado nacional. Aquí comenzamos. Entonces, en el currículum de postulación le damos clic. Yo les voy a mostrar, utilizando mi currículum de postulación. Yo ya soy doctorado nacional, por ende ya tengo el currículum completo y esto es algo que ustedes deberían hacer con el objetivo de postular a la beca doctorado nacional. Bueno, al principio del currículum existen antecedentes personales, como pueden revisar acá. A la izquierda de la pantalla existen distintos ítems que ustedes deben ir completando, como por ejemplo datos de contacto, estudios, líneas de investigación, experiencia laboral, participación de proyectos, participación en publicaciones, reconocimientos y premios. Ustedes, bueno, esto esperamos que ya hayan comenzado con el rellenado de este formulario o currículum de postulación. Vamos a ir, bueno, los datos de contacto, esto es básicamente personal, desde donde, es decir, que corresponda con los datos que ustedes están postulando. Em, Recuerden siempre que acá a la derecha de su pantalla, donde aparece descargar PDF o descarga PDF, ustedes podrán descargar su currículum de postulación. Esto con el objetivo para que ustedes puedan posteriormente, una vez que lo completen o a medida que lo van desarrollando, visualizar en PDF el currículum de postulación el cual ustedes van a postular. Luego en estudios, bueno, esto es principalmente para las personas que están postulando desde Chile, porque estos son datos que utiliza CONICIT, es decir, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, para levantar información acerca de los postulantes. Esto, si ustedes son extranjeros, por supuesto, no cursaron su país de estudios secundarios en Chile, sino que más bien en otro país, acá van a tener que ir completando la información. Luego viene el área de líneas de investigación. Esta área de líneas de investigación se enmarca en básicamente cómo ustedes desean que su currículum sea visible, es decir, cuáles son las áreas en las cuales yo me he desempeñado en los últimos años y cuáles son las áreas que tienen mayor similitud con el programa de doctorado que yo quiero ejercer o con el programa de doctorado al cual yo estoy postulando. En mi caso, mi disciplina principal en mi línea de investigación es biología celular, y mis líneas de investigación, tanto a lo largo de mi carrera como a lo largo de mis últimos años de estudio, se enmarcan en el contexto de la biología regenerativa, biología del músculo y patologías musculares. Entonces, por esto yo completé estas palabras clave. Como ustedes verán, estas son palabras claves que ustedes podrán ir completando, ¿ya? Biología regenerativa en ese caso. Bueno, pasando ahora a la experiencia laboral. Acá existen 15 experiencias laborales y académicas, no olviden eso, como máximo que ustedes pueden completar en esta parte del currículum de postulación. Aquí existen distintos tipos de experiencias y bueno, las distintas experiencias tanto laborales como académicas se agregan apretando este botón que está acá a la derecha. Existen, como ya mencioné anteriormente, distintos tipos de experiencias que ustedes pueden desglosar, es decir, docencia, investigación, laboral y participación en proyectos. Todo lo que aparece acá, como se escribe
Acá en rojo, los campos con asterísticos son obligatorios, es decir, tienen que acá agregar el nombre de la institución o la empresa, si es una universidad o si es una empresa o si es un instituto. También su país, el nombre de su jefe o cargo directo, también de este jefe, el correo electrónico, no lo olviden, entre otros ítems que ustedes deberán ir rellenando. Con respecto a las fechas de inicio, traten de, obviamente, lo ideal es que recuerden la fecha de inicio de su trabajo, pero generalmente nadie lo hace. Y por ende no se compliquen mucho, traten de siempre dar una fecha de inicio, como por ejemplo en el caso de ciertos trabajos comienzan, por ejemplo, el 1 de marzo, entonces uno agrega el 01 al 03, y agrega el año, por ejemplo, imagínense que el 1 de marzo de este año ustedes están realizando, por ejemplo, una ayudantía, entonces acá agregan docencia, van completando el nombre, etcétera. Llegan acá hacia la derecha el 1 de marzo del 2019, la fecha de término. La mayoría termina el último día del mes de ese semestre que corresponde. Entonces en este caso sería julio, es decir, el 07, bueno, y de nuevo del 2019. O en el caso de que ya estén efectuando esa docencia o esa investigación, etcétera, actualmente, es decir, que no ha terminado, ustedes apretan el botón al presente y se elimina la fecha de término tal como se observa allí. No olviden acá completar la actividad o el tipo de experiencia que ustedes están desglosando con los logros o actividades más relevantes de dicha actividad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si es que ustedes, por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de la docencia, realizaron una docencia, tienen 1000 caracteres para hacer más o menos un glose un tanto definido, y eso es de hecho lo que se espera acá, de cuáles fueron las actividades que ustedes realizaron, cuáles fueron las actividades en las cuales ustedes ayudaron o fomentaron, y no olviden también agregar los logros asociados a estas actividades. Acá tienen, como ya mencioné, 1000 caracteres. Lo ideal es que sean lo más completo posibles, sin embargo, sin caer, por supuesto, en la repetición. Tampoco es necesario que ocupen los 1000 caracteres. Si ustedes creen o consideran que pueden, por ejemplo, en 300 o 400 caracteres describir de buena manera o de buena forma los logros y las actividades más relevantes de dicha actividad, está perfecto. Acá a la derecha, como yo estoy apretando, esto es algo que ustedes pueden agrandar de su pantalla en caso de que les acomode. En general, yo sugiero no ir escribiendo, es decir, las actividades que, por ejemplo, realicé en esta ayudantía, siguiendo con el mismo ejemplo. Ayudantía, bueno, no puedo encontrar el tilde. Fueron las siguientes, ¿cierto? Lo ideal es que acá ustedes no escriban en esta parte, sino que más bien escriban los logros de actividades más relevantes en un Word o en un editor de texto independiente de la página, y que simplemente ustedes después copien desde ese Word o desde ese editor de texto la información que ustedes desean agregar acá en este ítem. Esto, uno, porque va a ser más fácil para que ustedes revisen, por ejemplo, la ortografía, la coherencia y la cohesión de su texto en un editor de texto respecto a lo pequeño que es este recuadro. Y segundo, porque lo ideal es que esto lo hagan con tiempo y no apurados. Y cuando uno tiende a completar este tipo de formularios en Internet, uno se ve como con la presión de hacerlo rápidamente. En cambio, en un editor de texto uno lo va a trabajar, y por supuesto, en la medida que uno mejor trabaje la información que yo quiero desglosar acá en este recuadro, la información va a ser presentada, por supuesto, de mejor manera, y es probable que obtengan también de esa forma mejor puntaje. De aquí, por supuesto, al final agregan un link. El link no tiene asterisco, por lo tanto no es obligatorio. Y luego dan guardar y van a tener su información. Esto es algo que van a tener que ir ejerciendo o que ir haciendo para las distintas experiencias, tanto laborales y académicas, que ustedes posean. Acá yo, por ejemplo, observarán cómo he desglosado mis distintas experiencias, tanto laborales como, por ejemplo, participación en proyectos e de investigación, tanto acá en Chile como en mi caso en el extranjero. También
he agregado, por ejemplo, distintas docencias que poseo, acá principalmente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y están todas, bueno, con su fecha de inicio, fecha de término, y así es como luce esto una vez que está desglosado. Una pregunta acá que suele ejercer y que es bastante, o sea, perdón, que suele aparecer y que es bastante común, es que hay gente que, o más bien postulantes que dicen o preguntan, bueno, yo acá desglosé mi tipo de experiencia en investigación o participación de proyectos, ¿no es cierto? Ven que acá, por ejemplo, hice participación de proyectos. Y posteriormente ellos van, por ejemplo, a participación de proyectos, que es el segundo ítem a completar. Y después dicen, ¿y qué hago acá? También agrego la participación de proyectos y la respuesta es efectivamente sí, generen duplicación de esta participación de proyectos. Entonces, porque, déjenme ver alguno que esté aquí, por ejemplo. Porque esto en general va asociado a los proyectos que son financiados por CONICYT o por otras fuentes nacionales o internacionales. Esto es más bien para darle algún tipo de formalidad y, si es, y también de desglosar si es que ustedes han participado, como ya mencioné, en proyectos financiados por CONICYT, que es la agencia o la institución que va a financiar su beca de doctorado nacional en caso de que la obtengan, o por otras fuentes nacionales o internacionales. Entonces, la respuesta es sí, generen duplicación de la participación en proyectos. En cambio, acá, por ejemplo, la participación de proyectos, ustedes recuerden que pueden hacer un desglose acerca de sus logros, actividades más relevantes, que no es la misma o la misma formalidad que ustedes tienen que darle en la participación de proyectos, como ya mencioné, en la área llamada participación de proyectos. Posterior a esto, tienen que completar la participación en publicaciones que ustedes tengan. Como publicaciones se reconocen estas como artículos de revistas científicas, libros, capítulos de libros, presentaciones en eventos científicos nacionales e internacionales, entre otros. Acá aparecen algunos de mis eventos, tanto mi participación en eventos científicos nacionales e internacionales. Y también al final aparece un ítem de propiedad intelectual. En caso que alguno de ustedes tenga, por ejemplo, alguna patente asociada con su nombre, deben agregarla acá. En el caso mío particular, yo aquí agregué todas las publicaciones o artículos en revistas científicas. Por ejemplo, voy a agregar esta última, que fue uno de los últimos artículos que publicamos. Acá aparece el desglose. Bueno, nuevamente los campos con asteriscos son obligatorios. Tienen que ir agregando de manera independiente, autor por autor, tal como aparece acá. Mi nombre, en este caso, como primer autor, segundo autor, tercer autor y así consecutivamente, hasta llegar a los autores, en este caso dos autores correspondientes o un autor correspondiente. El título del artículo, no se les olvide, el título de la revista también es de carácter obligatorio. Volumen no es obligatorio, el número tampoco. Indización, perdón. Estaba pensando en el index. Indización también es obligatorio. El estado de publicación, si es que esto está publicado en prensa aceptada o enviada. Recuerden acá también que ustedes sí pueden agregar artículos que hayan sido recientemente enviados, es decir, que estén en proceso de revisión en un comité editorial. Luego pueden agregar otro tipo de información como el ISSN, la editorial, páginas, el DOI o el URL de su publicación, así como también el año de la publicación, que es obligatorio. Con respecto, por ejemplo, a artículos de revistas que hayan sido enviados, como aparece acá en la pantalla, el año de publicación es el año en el cual ustedes lo enviaron. Entonces probablemente sea el año actual, es decir, el año 2019. De esa forma van desglosando para cada uno de esos distintos artículos científicos que posean a la fecha. Finalmente, en cuanto a reconocimientos y premios, bueno, deben agregar lo que ustedes consideren que pertenezca a la definición de un reconocimiento y un premio. Y acá, por supuesto, nuevamente hacen clic en agregar en el caso de que posean alguno o más de uno. Por ejemplo, voy a agregar este último que poseo yo.
van agregando información pertinente acerca del nombre del reconocimiento o el premio, el país en donde se otorgó, la institución, el año, por supuesto, y también existe acá un recuadro que está destinado para que ustedes lo completen con respecto a la descripción o el motivo por el cual ustedes fueron merecedores de este premio. Y finalmente, bueno, aparece también un link que ustedes podrán agregar en el caso de que posean algún link asociado a ese premio o el reconocimiento. Acá pueden agregar la información. Y finalmente, bueno, le dan guardar y va a quedar guardado el reconocimiento o premio que ustedes posean. En realidad existen varias categorías de lo que podríamos llamar reconocimiento y premios. Acá caen, por ejemplo, distintas becas que ustedes hayan obtenido a lo largo de su carrera científico, académica y laboral, distintos premios propiamente tal, y por supuesto reconocimientos que tengan a lo largo de su carrera. Bueno, con esto considero que podríamos dar por terminado esta etapa de la postulación respecto a cómo rellenar mi currículum de postulación. Recuerden siempre, en el caso de que tengan dudas, revisar el manual de completud del currículum, como yo lo estoy mostrando, y dan clic en este botón que aparece acá. Y se le va a abrir, si ustedes dan clic acá, el manual de usuario del sistema de postulación en línea o SPL con toda la información que concierne el currículum de postulación. Y acá, lo cual yo insto a que por supuesto lo revisen, recuerden agregar la información pertinente, por supuesto siempre basándose en las sugerencias o en los manuales establecidos por CONICYT. Por algo son manuales, y nosotros como programa de apoyo sugerimos, pedimos y creemos que revisar estos manuales es fundamental para que ustedes puedan tener, uno, una buena postulación y dos, adjudicarse la beca de doctorado nacional año 2020. Bueno, para continuar ahora voy a mostrarles la siguiente etapa de esta comunicación o de esta charla, que concierne al formulario de postulación. Bueno, como estábamos recién completando información aquí en el área que concierne a mi currículum, lo que ustedes tienen que hacer para moverse a esa área es ir a mis postulaciones. No se asusten, acá van a aparecer muchas postulaciones porque yo ya soy doctorado nacional. De hecho, yo participé en la convocatoria del año 2014. Bueno, y a ustedes probablemente les aparezca solo uno. En el caso de quizás si postulan a magíster, le aparezca magíster y doctorado nacional. Van a ir a la beca doctorado nacional año académico 2020, le dan clic a esto y va a aparecer acá instrucciones respecto al sistema de postulación, las fechas. La fecha última de este concurso es el viernes 6 de diciembre, como aparece acá, a las 13 horas, hora continental en Chile. Y recomendaciones, léanlas por favor. Acá está toda la información relevante al concurso, es decir, las bases para este concurso y los documentos de apoyo. La lectura de las bases es obligatoria. Ustedes deben leer las bases para que generen una buena postulación y para que no queden cabos sueltos en su postulación y para que también adjunten todos los documentos pertinentes a esta. Revisen también, como mencioné anteriormente, los manuales de uso del sistema de postulación en línea, porque allí se responden la mayoría, si no todas las preguntas que a ustedes les puedan surgir durante su postulación en línea o durante el uso del sistema de postulación en línea. También existe un centro de ayudas para postulantes que ustedes lo podrán encontrar dando clic aquí. Recuerden siempre completar, como dice acá, la información solicitada en el currículum vitae y formulario de postulación. Esto es importante destacarlo, y es que el sistema caduca cada 45 minutos. Entonces sugerimos que ustedes vayan guardando la información. Y si recuerdan, yo también les sugerí que ustedes en los recuadros donde deben escribir texto para argumentar, por ejemplo, sus logros y participación en las actividades de docencia, de investigación, entre otras, que lo hagan en un editor de texto independiente, es decir, Word u otro, porque el sistema caduca cada 45 minutos.
Entonces es posible que si comienzan a completarlo ahí, ustedes se distraigan o por cualquier otra actividad o esto les tome más tiempo quizás del esperado, la página o el sistema caduque, entonces ustedes van a perder la información que allí hayan agregado si es que no guardaron. Bueno, acá están al final de esta página todos los documentos de apoyo, tal como podrán ver ustedes. Existen acá desglosados distintos manuales que apoyan el proceso de postulación, tanto para el currículum de postulación, formulario de postulación. También está en inglés, ¿ok? Está en inglés, por ejemplo, también la carta de recomendación o la guía de usuario para la carta de recomendación en el caso que ustedes quieran utilizar o que un extranjero les recomiende, o sea, alguno de sus recomendadores. Ya, recuerden que pueden descargarlo y enviarlo a su recomendador en extranjero para que de esa forma él se guíe de buena manera y para él les sea más fácil generarle a ustedes la carta de recomendación. Y bueno, existen ciertas informaciones que ustedes tienen también que guardar, que si es que ustedes autorizan a CONICET, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a las cartas de recomendación, voy a partir con las cartas de recomendación, después con los documentos adjuntos y vamos a terminar con el formulario de postulación. Con respecto a las cartas de recomendación, bueno, existen una introducción, nuevamente no olviden de leerla. Algo es importante que ustedes tienen que saber es que deben notificar al recomendador, es decir, tienen que activar la acción de notificar en el botón de opciones acá abajo. Entonces imagínense que ustedes tienen el recomendador número 1, me voy a poner en este caso yo, Osvaldo Contreras, tienen que agregar un teléfono y un correo electrónico. Voy a hacer la prueba a ver si podemos practicarlo de esta forma. Ya, haré cualquier número. 569-3391. Y mi email, ejemplo, @uc.cl. Lo van a guardar. Información actualizada, como podrán ver ustedes. Sin embargo, el estado de este recomendador aparece como sin notificar, tal como yo estoy mostrando acá a la derecha abajo. Si aparece sin notificar, eso quiere decir que su recomendador número 1, en este caso aparece mi nombre, con mi correo, etcétera, no va a recibir información o no va a recibir un correo que indique que ustedes desean que él sea su recomendador. Para que él sea su recomendador y reciba esta información, ustedes deben dar clic en este botón que yo hice clic acá a la derecha y apretar el botón que aparece acá que dice notificar. Una vez que yo dé clic en este botón, va a aparecer recomendador notificado. ¿Ya? Y ahora el cambio, como podrán ver ustedes, se actualizó, aparece notificado la fecha y el horario. ¿Ya? Lo mismo deben hacerlo con el recomendador número 2. Recuerden que si el recomendador o la recomendadora no remite la carta en el plazo señalado en las bases, su postulación quedará excluida del concurso y por ende quedarán fuera de bases. Acá surgen muchas dudas respecto a quién debe ser mi recomendador. Bueno, la definición de recomendador en el ideal es alguien que ustedes, uno, los conozca. Dos, es muy importante que sea alguien con quienes ustedes hayan trabajado durante un periodo de tiempo significativo. Por ende, esa persona ha tenido la opción y el tiempo para poder conocerlos, para poder conocer sus habilidades, para poder conocer también su personalidad, su carácter y también conocer su desempeño laboral académico. Esto también indica que a medida que su recomendador los conozca, también va a conocer sus debilidades, por supuesto, y también sus habilidades, ¿cierto? Y de esa manera, tanto con el conocimiento acabado de nuestra persona en el ámbito científico académico o laboral académico, por supuesto que creemos que la recomendación va a ser mucho más completa que si ustedes solicitan un recomendador que los conozca
no a cabalidad y con poco tiempo. Recuerden ustedes también que las cartas de recomendación tienen un porcentaje importante dentro de su postulación, por ende es un ítem que es importante que sea efectuado por su recomendador de la forma más fidedigna y de la forma más completa posible, con el objetivo, por supuesto, de incrementar el puntaje, de que ustedes obtengan el puntaje máximo en su postulación para que obtenga la beca Doctorado Nacional año 2020. Avanzando ahora con los documentos adjuntos, acá, bueno, encontrarán documentos de postulación obligatorios y documentos de postulación opcionales. Se desplegan pantallas distintas tanto para los obligatorios como para los opcionales. Tengan presente la información que aparece acá, es decir, que los documentos deben ser cargados, bueno, en formato PDF. Si intentan probablemente utilizar otro formato, la plataforma web no los va, o no lo va a permitir, no los va a dejar. Y que esto tiene un tamaño limitado de 2 megabytes o 2048 kilobits. ¿Ya? Recuerden también que podrán adjuntar solo un archivo por box. En el caso que quieran adjuntar más de una página, simplemente generan concatenación de las distintas páginas usando algún editor de PDF, etc. Y recuerden que los documentos adjuntos no se encuentran encriptados o con clave, y que el nombre del archivo no contenga ni tildes u otros caracteres especiales como aparece allí. Si los documentos no se visualizan, por supuesto que no van a poder ser revisados, y por ende su postulación será declarada inmediatamente fuera de base, liberando de toda responsabilidad con éxito como aparece allí. Bueno, acá aparecen, para el caso de los documentos obligatorios, sí, aquí aparecen los distintos documentos que ustedes deben cargar, como por ejemplo copia de cédula de identidad chilena o pasaporte en el caso de que sean extranjeros no residentes en Chile que estén postulando. Bueno, aquí ustedes van, seleccionan archivo y luego dan adjuntar archivo, subir archivo. Recuerden que tienen que seleccionar el archivo. Una vez seleccionado va a aparecer acá el archivo que ustedes seleccionaron y luego deben apretar el botón adjuntar para que finalice correctamente el adjuntado de ese archivo en, por ejemplo, esta parte donde dice copia de cédula de identidad chilena o pasaporte. Eso, bueno, para todos también deben adjuntar su título profesional y o grado académico licenciado o equivalente. Cuando tengan dudas acerca de esta plataforma, nuevamente recuerden que existen los manuales de usuario y existen las bases para que ustedes busquen información y se informen acerca de qué es lo que realmente se considera como un título profesional y un grado académico de licenciado o equivalente, ¿ok? Posterior a esto, bueno, aparece certificado de concentración de notas de pregrado, también tienen que agregarlo. Certificado de ingreso de ranking, perdón, certificado de ranking de egreso de pregrado en relación a la generación de egresos de titulación. En este caso existe un formulario descargable que ustedes deben completar de acuerdo a las sugerencias tanto por las bases de la Beca Doctorado Nacional 2020 como por los manuales de postulación. Finalmente, deben adjuntar una carta formal que indique el estado de postulación, es decir, una carta desde su programa de doctorado al cual ustedes están postulando. Es decir, que esta carta indique si es que ustedes están en proceso de postulación formal, ya es una carta de aceptación en el programa, o ya sea que ustedes ya están efectuando un programa de doctorado en ese programa, es decir, posean un certificado de alumno o alumna regular. Aquí también existe un formulario descargable, el cual CONICYT recomienda que ustedes utilicen para homologar, ¿cierto?, la documentación que ustedes suban a la página. Y finalmente vamos a terminar con lo que concierne al formulario de postulación. Como mencioné al inicio de este programa de apoyo, creemos que acá está la información relevante, sobre todo en el área que se llama investigación y objetivos de estudio, disculpen, porque este es un área que no está parametrizada,
Es un área en el cual ustedes tienen que dar lo máximo de sí mismos, es un área que tienen que completarla con la mayor cantidad de información para que se haga un muy buen paralelismo y para que exista una muy buena coherencia con respecto al currículum de postulación que ustedes están, o que más bien que ustedes efectuaron anteriormente. Yo voy a entrar un poco en detalle en lo que les acabo de decir, pero vamos a primero partir con vamos a primero partir completando este formulario de postulación. Primero vamos a comenzar con la información del programa de estudios. Acá, bueno, esto es información respecto a la universidad y el programa de estudios que ustedes estén postulando o en el cual ustedes ya pertenezcan, etcétera. Acá, bueno, deben seleccionar la universidad, en el caso nuestro es Pontificia Universidad Católica de Chile. Deben seleccionar luego después el programa de estudio al cual ustedes están postulando. Acá aparecen todos los programas de estudio acreditados de la universidad y deben agregar posteriormente a la especialidad Web of Science de su programa de estudio. Muchos nos preguntan de dónde obtenemos la información respecto a la especialidad Web of Science. Bueno, esta información está dentro de todos los documentos relevantes para su postulación y esos documentos los podrán encontrar ustedes en la página web de CONICYT. Y posterior a eso también aparece un recuadro del subárea de la OCDE que ustedes también tienen que completar una vez ya hayan completado la especialidad Web of Science. ¿Ok? Luego aparece que deben completar información respecto a la dirección web de su programa de estudio, tanto como el sitio web de la universidad como el sitio web del programa. Acá deben agregar los links directos, es decir, copiar y pegar tanto el sitio web como el programa de estudio. La fecha de inicio de los estudios, lo ideal acá es que esto coincida con la carta que indica el estado de postulación a su programa de doctorado. En general, la mayoría de los programas de estudio de doctorado nacional comienzan el 1 de marzo del año siguiente al que ustedes están postulando. Entonces, la mayoría de los programas comienzan el 1 de marzo del 2020. Pero existen también programas de doctorados que comienzan después. Y esto es, por supuesto, particular a cada uno de los programas de doctorados que ustedes están postulando. Y el estado de postulación al programa de estudio, aquí aparece el desglose como admitido o aceptado o aceptada o admitida como alumna o alumno regular y en proceso de postulación formal. Recuerden que esto también debe estar en sintonía con la carta de postulación o de aceptación que ustedes adjuntaron en los documentos obligatorios. Es decir, si ustedes están en proceso de postulación formal a la fecha de postulación y esa carta sí lo indica, y acá ustedes agregan que fueron admitidos o aceptados, eso se va a ver de una forma muy extraña y va a ser algo que va a dejar cabos sueltos y es algo que nosotros particularmente no recomendamos que no haya coincidencia en la información. Posterior a esto, bueno, aparece la descripción del programa de estudios. En esta presente sección, como dice allí, ustedes deben informar acerca de los objetivos y cuerpo docente del programa de estudio de su preferencia. Acá deben agregar, bueno, el objetivo general de su programa de estudio de doctorado. Esta es información que, por lo menos para la Pontificia Universidad Católica, nosotros hemos solicitado a cada programa de doctorado que les hagan llegar a ustedes información relativa a el objetivo general de dicho programa y también los objetivos específicos desglosados. Acá existen 500 caracteres para ser completado en el caso de objetivo general y 2000 caracteres en el caso de los objetivos específicos. Posterior a esto, ustedes deben agregar el cuerpo académico y o equipo de investigación y o profesoras o profesores con los cuales ustedes se vincularán en su programa de estudio. Esto también nosotros solicitamos que fuese enviado por cada programa de estudio o por cada unidad de los programas de doctorado a ustedes. Si eso no fue así, bueno, ustedes deben acceder a la página web de su programa de estudio y deben obtener de allí la información relativa al cuerpo académico o equipo de investigación de ese programa de estudio y agregarlo
acá. La información que acá se solicita la podrán encontrar nuevamente en las bases de la Beca Doctorado Nacional año 2020, pero les menciono que lo que se espera es, bueno, el nombre, el grado de este profesor, si es que es un profesor con grado magíster, si es que es un profesor con grado doctorado, el estatus de este profesor en dicho programa de estudio, en dicha universidad. Muchas veces también se sugiere que ustedes agreguen información que concierna si es que este es un profesor o profesora asistente, adjunto o titular. ¿Ok? Y luego que hayan agregado todo esto, bueno, dan guardar acá. Recuerden que tienen 45 minutos, si no el sistema se cae. Posterior a esto, vamos avanzando hacia el comité de evaluación. Tal como aparece aquí, el comité de evaluación tiene como por objetivo entregar información que permita asignar el comité de evaluación pertinente para que se valore la postulación de acuerdo o según los criterios dispuestos en las bases del concurso. Ustedes, es decir, ustedes deberán sugerir de acuerdo a dos parámetros, es decir, su currículum de postulación y su formulario de postulación, estas 4 preguntas que ustedes van a completar, que ya las vamos a ver en un rato más. ¿Quiénes deseo yo que sean mi comité evaluador? Es decir, ¿bajo qué categoría cae mi postulación o bajo qué comité de evaluación cae mi postulación? Con el objetivo, recuerden siempre, de obtener mayor puntaje al ser evaluados para que así ustedes obtengan la beca Doctorado Nacional año 2020. Entonces, con respecto al comité de evaluación por área sugerido, recuerden, acá ustedes tienen distintas áreas. En mi caso, por ejemplo, es bastante, podría decir, reduccionista. Acá existen 2 áreas en biología celular y molecular. Yo acá agrego área en biología celular. Luego voy a búsqueda de palabras claves, por ejemplo, esto es más o menos ciencias de la vida. Selecciono y después ciencias de la vida se desprende otras palabras clave a seleccionar. Por ejemplo, acá puedo agregar biología celular, seleccionar dentro, porque celular cae dentro de ciencias de la vida, y posterior a esto puedo, por ejemplo, agregar acá más información como regeneración de tejido, regeneración tisular, y allí ya se agregó una palabra clave seleccionada, como aparece, que es el ítem 2407. Eso cae dentro de biología celular y en el área particular regeneración tisular 06. Ustedes acá pueden agregar un máximo de 3 preferencias y un mínimo de 1 preferencia. En general nosotros sugerimos, dado que existe la posibilidad que ustedes completen ese máximo de 3 sugerencias, sin embargo, existen ciertos casos particulares que con ya la elección de 2 preferencias, la verdad es que queda como bastante acotado y su currículum de postulación, tanto como su formulario de postulación, se pueden reducir bastante bien esas 2 preferencias. En el caso que ustedes no crean que sea así, sino que más bien su postulación es un poco más ampliada, que sea un poco más holística o incluso algo que podríamos denominar como más interdisciplinar o multidisciplinar, recuerden que tienen un máximo de 3 preferencias. Y finalmente siempre guarden la información dando clic en lo que aparece acá como guardar. Y allí les va a aparecer una vez que ustedes guarden, bueno, la información ha sido guardada exitosamente, favor verificar en revisión envío. Ya vamos a ver qué significa revisión y envío. Y por último, ustedes deberán completar el área dentro de su formulario de postulación llamada investigación y objetivos de estudio. Esta área, como ya mencioné, es fundamental. Existen 4 preguntas acá. Y aquí ya está desglosado brevemente respecto a qué se espera que ustedes completen en cada una de estas 4 preguntas. Si leyendo esto ustedes no están claros, recuerden que pueden ir y buscar la información que está desglosada de buena forma en las bases del concurso, y allí también aparece nuevamente, como ya mencioné, información relativa respecto a qué es lo que se espera en cada una de estas preguntas. Con respecto a la pregunta número 1, la pregunta número 1 dice lo siguiente: presenta una breve descripción de sus principales actividades de docencia e investigación
destacando su rol en ellas, sus principales logros y el contexto, es decir, dónde, cuándo, cómo y bajo la tutela quizás de quién, éstas se desarrollaron. Acá aparecen dos palabras que considero claves, que son docencia e investigación. Muchos de ustedes o muchos postulantes, dentro de su vida laboral, académica y de investigación, tienen, por ejemplo, o han hecho actividades durante largos años no tan relacionadas a docencia e investigación, sino quizás más en el ámbito laboral. Y muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué hago en este caso? Yo me he desempeñado, por ejemplo, 8 años en una empresa. El otro día alguien me consultaba BHP durante 8 años y en realidad eso no está muy ligado a docencia e investigación. ¿Qué hago con esto? ¿Lo menciono, no lo menciono? ¿Lo dejo en blanco, no lo dejo en blanco? Y la verdad es que si ustedes lo agregaron en su currículum de postulación, nosotros consideramos que deben de alguna forma también destacar su participación laboral, aunque no haya tenido quizás mucha o estrecha relación con actividades de docencia e investigación. Esto porque sus actividades laborales también de alguna forma desprenden información que concierne a ustedes, es decir, va a desprender información en cuanto a ciertas habilidades que ustedes tengan y va a desprender también información en cuanto a las características de ustedes como un individuo que trabaje, que es, por ejemplo, em, capaz de mantenerse en un trabajo estable durante cierto tiempo, un individuo que es capaz quizás de moverse dentro de distintas áreas del conocimiento y distintas áreas laborales. Eso también va hablando mucho de lo que nosotros solemos, o de lo que se suele denominar como habilidades blandas, entre comillas, ¿cierto? Que son, por ejemplo, proactividad, em, entre otras, entre otras. ¿Qué más puedo recomendarles acá? Algo que también debo mencionarles es que tal como aparece acá, presenta una breve descripción de sus actividades. ¿Ok? Tienen que mencionar en qué fueron estas actividades o de qué, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Dónde se realizaron? ¿Bajo la tutela de quién se realizaron? ¿Por qué creen ustedes que esto es importante? Es decir, destaquen su rol en estas actividades y también sus principales logros. Es decir, ya, yo trabajé en este proyecto de investigación y realicé los siguientes ejercicios o realicé las siguientes actividades en este proyecto de investigación, como pueden hacer un pequeño desglose o pueden escribirlo continuado. Y finalmente no recuerden destacar los logros, es decir, qué lograron con eso. Lograron, por ejemplo, algún tipo de publicación científica que haga merch o que haga sintonía con su currículum de postulación. Lograron, por ejemplo, algún tipo de patente. Lograron, por ejemplo, la elaboración de un nuevo programa, la elaboración de un nuevo, por ejemplo, desempeño académico, la elaboración de un nuevo, no sé, etcétera, ayudantía, lo que ustedes consideran como logros dentro de las actividades que realizaron. Posterior a esto, aparece la pregunta número 2 que dice lo siguiente: presente su objetivo de estudio y o línea de investigación. Es decir, aquí ustedes tienen que decir: mi línea de investigación es, o la línea de investigación que deseo desarrollar es, así como también su objetivo de estudio. Deseo estudiar, en el doctorado me planteo estudiar, destacando la factibilidad de la propuesta de investigación y conocimiento del estado del arte de la disciplina. Entonces también deben ser capaces ustedes de demostrar factibilidad de la propuesta, es decir, que su propuesta pueda ser realizada dentro de los años pensados para el doctorado, es decir, 4 años, y cuál es su conocimiento del estado del arte de dicha disciplina, es decir, ustedes realmente conocen cuáles son las preguntas importantes que ustedes crean también que son importantes de abordar y cómo de esta forma mi objetivo de estudio va a poder resolver o va a poder ayudar a resolver esa pregunta o esas preguntas que yo quiero desarrollar en mi objetivo de estudio. Recuerden también desarrollar el potencial aporte que su objetivo de estudio o línea de investigación en el doctorado va a ejercer a esa disciplina de acuerdo al instructivo de evaluación.
Acá en el instructivo de evaluación publicado, estos los van a encontrar ustedes en las bases concursales en el anexo número 3. Es decir, bueno, ¿qué es lo que yo aquí debo completar? Debo completar lo que aparece en el instructivo de evaluación publicado junto a las bases concursales en el anexo número 3. El potencial aporte del objetivo de estudio y línea de investigación debe quedar claramente escrito y destacado en esta sección. Es decir, este es mi objetivo de estudio, quiero abordar estas preguntas porque estas preguntas son importantes, porque en el campo a la fecha no han sido abordadas o existe más bien una tendencia de pensamiento tipo A. Yo quiero ahora evaluar qué ocurre con esta otra tipo de tendencia tipo B y creo que el potencial aporte va a ser, o aportes, recuerden que pueden ser más de uno, concretamente van a ser en etc. Y ustedes lo van describiendo y de esta forma también destacando. Algo que es importante mencionarles es que ustedes deben generar una individualización en la postulación. Ustedes deben ser capaces de destacarse y de destacar su postulación, puesto que van a luchar con aproximadamente 2.000, 2.500 postulantes en total para obtener aproximadamente una de las 700, 750 becas que es probable se den para el año 2020. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que ustedes deben jugársela y deben tomar muy en serio estas 4 preguntas para que de esta forma ustedes individualicen su postulación, decanten la información que ustedes ya dejaron de cierta forma establecida en el currículum de postulación y para que así le den, como ya mencioné, coherencia y cohesión a la postulación a la beca doctorado nacional año 2020. La tercera pregunta que aparece dice así: fundamente las razones y motivaciones por las cuales quiere proseguir su programa de doctorado, ¿cierto? O su programa de estudio y línea de investigación, por supuesto en un contexto de doctorado. Acá, como bien dice, fundamente las razones y motivaciones. ¿Qué es lo que a ustedes los llevó a creer que es importante dentro de su carrera académica, científica, laboral o de investigación? ¿Por qué es importante realizar un programa de estudio, en este caso un programa de doctorado? Recuerden mencionar y describir bien cuáles son sus razones y motivaciones. Y esto es algo que por supuesto va a ser personal. No sean escuetos acá en sus respuestas, sean bastante soñadores, pero también traten de aterrizar, y esto es un consejo un tanto personal, sus sueños. Es decir, de acuerdo a mi declaración de intereses, ¿por qué yo tengo este interés de conseguir o de proseguir programas de estudio de doctorado? ¿Y cuáles son mis principales motivaciones? Que esto, por supuesto, también se vea enmarcado y tenga sintonía con lo que ustedes están o han realizado a la fecha. Aquí les voy a sugerir lo siguiente. Imaginen que ustedes fundamentan que sus principales motivaciones para hacer estudios de doctorado es que ustedes quieren ser divulgadores científicos de una área particular. Imagínense del envejecimiento y ustedes quieren hacer un estudio de doctorado en envejecimiento porque consideran que envejecimiento actualmente representa una problemática de salud a nivel no solo global, sino quizás también a nacional. Y ustedes con el conocimiento que van a obtener en este programa de estudio respecto quizás, imagínense, a las bases celulares o moleculares o incluso la fisiología del envejecimiento, cómo obteniendo este conocimiento ustedes después van a poder llegar hacia la población. Suena muy bien eso, probablemente si es que alguien los evalúa a ustedes dentro de su postulación. Sin embargo, si es que en su currículum de postulación ustedes no han sido capaces de alguna forma de desprender información relativa a su aporte que ustedes han ejercido a los años dentro de su experiencia laboral académica de investigación, con su contribución a, como comuniqué, a la comunicación de las ciencias, es algo que queda un poco disociado. Es decir, se disocia porque ustedes a la fecha no han tenido grandes aportes en comunicación, no han dado charlas en colegios, quizás no han dado charlas a comunidades,
quizás no han escrito, por ejemplo, en revistas de difusión para público general, artículos, pero tienen este gran sueño de generar difusión. mm, Personalmente considero que se ve un poco disociado la información o mi deseo, mi motivación con respecto a lo que yo ya he manifestado a lo largo de mi carrera académica. Entonces, aquí la recomendación es que traten ustedes de que tanto su currículum de postulación como su formulario de postulación sean muy bien entrelazados entre ellos, ¿ok? Y posterior a esto, bueno, esta es la última pregunta y importante pregunta que menciona: declare la retribución que usted como doctorado, como ya habiendo obtenido el doctorado, y quizás incluso acá ustedes pueden agregar información que concierne a la retribución que ustedes harán al país incluso estando en el programa de doctorado y cómo ustedes proyectan su inserción en el contexto científico académico. Destacando aquí, por supuesto, en esta respuesta, su aporte al desarrollo científico y social del país, es decir, de Chile. Presente su retribución al país de acuerdo al instructivo de evaluación publicado junto con las bases concursales en el anexo número 3. Si es que tienen dudas respecto a la retribución del país, bueno, vayan a instructivo de evaluación. ¿Ok? Acá tienen 2000 caracteres que ustedes podrán utilizar. Nuevamente, tal como mencioné en el currículum de postulación, cada una de estas preguntas es recomendado y se solicita que ustedes utilicen un editor de texto para que las completen de manera independiente, tranquilos, sin apuro. También recomendamos que estas preguntas sean leídas por personas de confianza de ustedes, es decir, amigos o colegas o personas con las cuales ustedes hayan trabajado durante el último tiempo, o incluso que las lean sus recomendadores o sus actuales jefes en el área que ustedes estén desempeñando. Esto con el objetivo de que ustedes tengan la posibilidad de que exista alguien más anexo, es decir, aparte de su postulación, que les revise esta postulación y que le revise las 4 preguntas y que de alguna forma también genere una crítica constructiva respecto a qué es lo que yo estoy respondiendo y cómo estoy respondiendo. Existe buena puntuación en el texto, mis ideas están claras, estoy desglosando de buena forma, por ejemplo, en la pregunta número 2, mi objetivo de estudio y la investigación, ¿es correcto esto o no? ¿Son, por ejemplo, mis razones y motivaciones suficientes para proseguir un programa de doctorado o no? Y todo esto es importante, como ya mencioné, que alguien de confianza nuestro, por supuesto, participe en este proceso y también lo revise. Ya, ahora vamos a ver vamos a más bien apretar este botón derecho y vamos a revisar qué ocurre cuando yo doy clic en este botón derecho que se llama revisión y envío. Cuando ustedes dan clic en este botón, van a encontrar que se desprenden 3 viñetas. Una es correspondiente a la revisión de la postulación, la segunda es revisión del currículum y la tercera envío de la postulación. Aquí ustedes van a ir bajando y van a encontrar que aparecen o deberían ir apareciendo ciertos tickets o clics positivos, ¿cierto? En la medida que ustedes completen efectivamente su formulario de postulación. Por ejemplo, aquí aparece un guión porque yo a la fecha no he seleccionado el nombre de la institución. Entonces aparece debe seleccionar el nombre de la institución. Y esto es bastante útil porque de buena forma nos va a indicar qué es lo que nosotros no hemos realizado a la fecha o dónde dentro de nuestro, en este caso, revisión de postulación o revisión de currículum, cuál es la información faltante. Lo mismo, bueno, ya mencioné para la revisión del currículum. Acá aparecen antecedentes personales. En mi caso, aquí pueden observar ustedes grados académicos, deben ingresar títulos, etcétera. Antecedentes personales está bien, estudios secundarios también dice no existen errores de compitud. Y recuerden siempre que ustedes pueden descargar las versiones impresas tanto de su currículum como de la versión impresa de su postulación. Y una vez que tengan revisado esto, ustedes van a apretar envío de postulación
Y siempre cuando su postulación esté completa, es decir, no existan gaps o espacios en esta postulación, ustedes podrán enviarla. En mi caso no puedo enviar una postulación porque, por supuesto, no he completado toda la postulación y existen errores los cuales tengo que corregirla para poder enviarlo. Eso respecto a lo que concierne con el proceso de revisión y envío. Recuerden que nosotros también como programa de apoyo vamos a revisar sus postulaciones en detalle y vamos también a darles ciertas recomendaciones en las jornadas de apoyo que tenemos planificadas en los días venideros para generar así una mejor postulación, en este caso de cada uno de ustedes. Y bueno, espero que haya sido de ayuda esta charla que he dado hoy día. Nuevamente recuerden que cualquier duda que tengan, visiten la página web de doctorados.c.cl. Allí están las fechas de este programa de apoyo para la postulación de la beca Doctorado Nacional año 2020. Recuerden en escribirnos, también tenemos correos para que nos escriban. Tenemos también jornadas de Skype que están principalmente promovidas para alumnos extranjeros, es decir, que están en el extranjero, para que podamos ayudarles en su postulación en los programas de doctorado en la Universidad Católica. Finalmente también les sugerimos que los que puedan asistir, asistan a estas jornadas de apoyo que nosotros estamos planificando para las semanas que vienen. Muchas gracias, ha sido un placer. Esperamos que les vaya muy bien en su postulación y cualquier cosa recuerden que pueden escribirnos. Que estén muy bien. Chao.